Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué horario vean este video. En la clase de hoy vamos a ver lo que es codo, antebrazo, muñeca y mano. Para poder hablar sobre el codo, reconocer la anatomía de la epífisis distal del húmero con sus accidentes principales, que serían el cóndilo humeral, que se articula con el radio, la tróclea del húmero, que se articula con el cúbito o ulna, el epicóndilo, la epitróclea, la fosa coronoidea, la fosa del olecranon y la fosa radial. Bien, en la epífisis del cúbito o ulna, vamos a mencionar que en la cara posterior al olecranon se va a insertar el tendón del músculo tríceps, que es el principal extensor del antebrazo sobre el brazo. También allí se va a insertar un músculo pequeñito que es que ayuda al tríceps a la extensión, que es el anconio. Por lo tanto, este músculo, el anconio, es también un extensor de codo. En la parte anterior se observa la apófisis coronoides, donde se va a insertar el músculo braquial, uno de los músculos flexores del antebrazo sobre el brazo. Por su parte, en el radio, lo que queremos señalar es el accidente más relevante que es en esta clase, que es la tuberosidad bicipital, llamada así porque ahí se va a insertar va a finalizar y se va a insertar el músculo bíceps, que es el principal músculo flexor del antebrazo sobre el brazo. La articulación del codo es la unión entre el esqueleto del brazo y el del antebrazo. Es una articulación sinovial que a su vez está constituida por la articulación húmero-cubital y la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital proximal. Estas tres articulaciones están rodeadas por una cápsula y ligamentos que los refuerzan y presentan una cavidad articular única para las tres. Para poder entender el codo hay que mirar las tres articulaciones básicas que la conforman, que sería la húmero-radial entre el capítulo o cóndilo del húmero y la cabeza del radio. Esta es una articulación esferoidea. La articulación húmero-cubital entre la tróclea del húmero y la incisura troquear del cúbito o ulna. Se trata de una articulación troclear o gínglimo. Y por último, la articulación radiocubital entre la epífisis proximal del cúbito y el radio. Esta es una articulación trocoide. La articulación, digamos que estas tres articulaciones en conjunto actúan como una sinovial tipo gínglimo que se localiza de 2 a 3 centímetros por debajo de los epicóndilos del húmero. En esta vista anterior, lo que podemos observar es el cóndilo capítulo, que va a servir para articular con la cabeza del radio. Debajo del epicóndilo lateral o externo se van a insertar varios músculos. Del lado interno o medial tenemos la epitróclea, que también va a servir como lugar de inserción para varios músculos. Y debajo de ella se encuentra la tróclea del húmero, que va a servir para articular con la apófisis proximal del cúbito o ulna. En la epífisis del radio observaremos la cabeza del mismo, redondeada, y con el cúbito se observa la apófisis coronoides haciendo juego con la tróclea del húmero. En la vista posterior, lo más importante es el olecranon del cúbito o ulna, que se va a insertar allí, como ya hablamos, el tríceps y el anconio. Ante una extensión de codo, el olecranon se va a alojar en la fosa olecraniana, que está en la parte posterior del húmero.
Nuevamente podemos observar en una vista lateral la manera en que van a articular tanto el radio de manera lateral y el cúbito de manera medial. Como pueden ver, hay una congruencia bastante importante entre las superficies articulares. Bien, la cápsula articular. La cápsula articular es una membrana fibrosa que rodea la articulación del codo. Se inserta en el húmero en los bordes de los extremos laterales y mediales de las superficies articulares del capítulo y la tróclea. Anterior y posteriormente se dirigen en sentido ascendente hasta situarse proximal a las fosas coronoideas y del olecranon. La membrana sinovial recubre la superficie interna de la membrana fibrosa de la cápsula y las partes intracapsulares no articulares del húmero. Inferiormente también se continúa con la membrana sinovial de la articulación radioulnar proximal. La cápsula articular es débil anterior y posteriormente, pero van a estar reforzadas a cada lado por los ligamentos colaterales. Acá podemos observar la cápsula que está recortada, la gran cavidad sigmoidea del cúbito ulna, que presenta una cresta roma longitudinal. Por arriba se encuentra el pico del olecranon y por abajo y adelante vamos a encontrar la apófisis coronoides. A cada lado de la cresta se corresponde con una garganta de la tróclea que se localizan en dos vertientes cóncavas, y la forma general de la superficie articular es comparable a la superficie de una plancha de hierro ondulada. La cúpula radial, en la cara superior de la cabeza radial, va a haber una concavidad que va a seguir la misma curva del cóndilo, sobre el cual se adapta, y esta se va a ver limitada por un reborde en la zona cóndilo-troclear. Estas dos superficies constituyen un conjunto único gracias al ligamento anular que las mantiene una contra otra. El acoplamiento de las superficies articulares muestra la fosita coronoidea por arriba de la tróclea y la fosita supracondilia, y en una vista posterior muestra la fosita, en la vista posterior muestra la fosita olecraniana. Si hiciéramos un corte vértico frontal de la articulación, podríamos ver muy fácilmente cómo se puede lograr esa congruencia articular entre la cabeza del radio y la epífisis proximal del cúbito o ulna. Acá observar más adelante es la articulación radiocubital proximal solo interviene en la pronosupinación, mientras que en la flexoextensión va a intervenir la húmero-cubital y la húmero-radial. En esta diapositiva vamos a poder observar los ligamentos colaterales, que son dos. El colateral radial o lateral, que va desde el epicóndilo lateral hasta fusionarse con el ligamento anular del radio, y el ligamento colateral ulnar, desde el epicóndilo medial hasta la apófisis coronoides y el olecranon del cúbito. El ligamento colateral ulnar tiene tres fascículos, uno anterior, uno posterior y uno oblicuo. Acá podemos ver una vista anterior. También se pueden observar los ligamentos colaterales, el ligamento anular y la cápsula articular. Y si la removemos, inmediatamente por debajo vamos a poder observar la articulación de la cabeza del radio con el capítulo y de la epífisis
del cúbito con la tróclea. En una vista posterior podemos volver a observar cómo está reforzada la cápsula con los ligamentos, pero también vamos a poder observar en esta diapositiva que hay una flexión de codo, por lo cual deja ver claramente la fosa del olecranon, donde se aloja el olecranon cuando hay una extensión de codo. Bien. Los movimientos del codo son de flexo-extensión, como habíamos dicho, y en la flexo-extensión las articulaciones que van a actuar son la articulación húmero-cubital y la húmero-radial, y en la pronosupinación solo va a entrar en acción la articulación radiocubital proximal. Estas son algunas de las bolsas que rodean la articulación del codo y las que son clínicamente importantes son las tres bolsas del olecranon y la bolsa bicipito radial, que separa el tendón del bíceps de la parte anterior de la tuberosidad del radio, reduciendo así la fricción entre ambos. En el codo vamos a tener 3 puntos de referencia clínica, palpables y visibles, y son, en primer lugar, tenemos el olecranon, la epitróclea y el epicóndilo. Bien, en posición de extensión, estos tres puntos de referencia van a estar alineados en una línea horizontal. Entre el olecranon y la epitróclea se localiza la corredera epitrócleo-olecraniana, que es por donde pasa verticalmente la flecha, digamos, esa flechita blanca que ven, ese es donde pasa verticalmente el nervio cubital. Ante un impacto, seguramente a ustedes les ha pasado de golpearse el codo y sentir una descarga eléctrica en todo el brazo. Bueno, es porque seguramente se han golpeado el nervio cubital. En posición de flexión, estos 3 puntos de referencia van a tener una forma de triángulo equilátero, que va a estar situado en un plano vértico frontal tangente a la cara posterior del brazo. En situación de luxación, en caso de que haya una luxación de codo, estos puntos de referencia se van a modificar. En extensión, el olecranon va a estar por encima de la línea horizontal y si flexionan el codo que está luxado, el olecranon va a retroceder por detrás del plano. ¿Sí? El antebrazo dijimos que se extiende desde el codo hasta la muñeca. ¿Sí? Entonces, pero también tenemos que tener en cuenta que sigue por el carpo y la mano. El antebrazo digamos que el antebrazo contiene 2 huesos, el radio y la ulna, que están unidos entre sí por una membrana interósea. Si bien el extremo proximal del antebrazo, por definición, se sitúa en el plano articular del codo, funcionalmente el extremo distal del húmero también forma parte del antebrazo. Y en la parte muscular, hablando de manera funcional, los cuerpos musculares del antebrazo se encuentran en el extremo proximal y desde allí van a actuar como poleas a través de los tendones en la muñeca, el carpo y la mano. La articulación radiocarpiana distal es sinovial de tipo elipsoidea condilia. Está conformada por el radio y el disco de la articulación radioulnar distal y la hilera proximal del carpo, excepto por el pisiforme. La ulna en esta articulación no participa.
La membrana fibrosa de la cápsula está reforzada por los ligamentos radiocarpianos palmares y dorsales. Los ligamentos radiocarpianos palmares van desde el radio hasta las dos filas del carpo, son muy resistentes y se orientan de una manera en que la mano siga al radio durante la supinación. Los ligamentos radiocarpianos dorsales tienen la misma orientación para que la mano siga al radio durante la pronación. La cápsula también está reforzada por el ligamento colateral ulnar, que se inserta en el proceso de la apófisis estiloides de la ulna y en el piramidal. Y otro refuerzo de la cápsula es el ligamento colateral radial, que va desde el proceso de la apófisis, desde el proceso o apófisis estiloides del radio al escafoides. Los movimientos serían flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción. En la muñeca y en la articulación radiocarpiana, cuando hablamos de aducción, también podemos nombrarlo como desviación ulnar, y cuando hablamos de abducción, podemos hablar también la podemos nombrar también como desviación radial. El carpo está compuesto, como les venía diciendo, el carpo está compuesto por una serie de huesecillos. La primera hilera la vamos a poder observar removiendo la articulación radiocarpiana. Y la primera hilera que vamos a poder observar es la del escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. En esta otra diapositiva lo que hacemos es desarticular lo que es la articulación mediocarpiana y vamos a poder tener una mejor vista de la segunda fila de huesecillos del carpo, que sería el trapecio, el trapezoides, el grande y el ganchoso. El carpo está compuesto por estas dos hileras o filas de huesecillos y, como acabamos de ver, tenemos una fila proximal y una distal. Las articulaciones intercarpianas son sinoviales planas. Estos huesos están unidos por ligamentos anteriores, posteriores e interóseos. Los movimientos entre los huesos del carpo se van a acompañar con la articulación radiocarpiana distal. En la flexión y aducción intervienen mayormente la articulación radiocarpiana, mientras que en la extensión y en la abducción intervienen mayormente la mediocarpiana. Los movimientos en las otras articulaciones intercarpianas son mínimos, pero hay que destacar que la hilera proximal es muchísimo más móvil que la distal. La articulación carpo-metacarpiana e intercarpianas son sinoviales planas a excepción de la primera, o sea la del pulgar, que es sencilla de montar. Los ligamentos de unión son los ligamentos carpo-metacarpianos proximales y distales, los ligamentos intermetacarpianos proximales y distales, los ligamentos intermetacarpianos interóseos, los ligamentos metacarpianos transversos, superficial y profundos. Los movimientos de la articulación carpo-metacarpianas del pulgar permiten un movimiento angular en todos los planos: flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción. Las articulaciones carpo-metacarpianas digamos, del segundo y tercer dedo no tienen mucha movilidad. La del cuarto es un poquito más móvil y la del quinto es moderadamente más móvil porque además puede flexionarse y rotar ligeramente cuando agarramos fuertemente un objeto. Las articulaciones metacarpofalángicas son sinoviales de tipo elipsoidea y permiten movimientos en dos planos, pudiendo flexionar, extender, aducir y abducir. Las articulaciones interfalángicas son sinoviales de tipo gínglimo, o sea que solo permiten flexoextensión. Y digamos que los ligamentos, cada membrana de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas están reforzadas por dos ligamentos colaterales, uno medial y uno lateral.
Estos ligamentos cuentan con dos porciones. Una similar a un cordón muy denso, que discurre desde la cabeza de los metacarpianos hasta la base de las falanges, y una porción similar a un abanico, más delgadas, que discurren anteriormente y se insertan en las láminas gruesas, fibrosas o fibrocartilaginosas, denominadas los ligamentos palmares, que forman la cara palmar de la cápsula articular. Acá podemos observar una radiografía donde vamos a poder ver todo, digamos que ustedes clínicamente, cuando van a poder evaluar a un paciente a través de radiografías y de la palpación, ¿sí? Podemos observar acá muy bien todas las referencias óseas, como el epicóndilo medial, el olecranon, la articulación húmero-radial, húmero-cubital, cómo están unidos proximalmente el radio y la ulna, y distalmente podemos observar incluso los huesecillos. Acá tenemos una radiografía de mano, también con la articulación distal del radio y la ulna, los huesecillos del carpo, y si ustedes pueden observar en el primer dedo, en el dedo gordo, entre la falange y el metacarpiano, vamos a observar lo que es un huesecillo, que es donde se van a insertar músculos propios del pulgar. Bien, ahí tenemos articulación radiocarpiana, articulación mediocarpiana, sesamoideo, que es el huesecillo del dedo gordo, articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, la articulación carpo-metacarpiana y la articulación radio-ulnar distal. Acá tenemos una radiografía de los huesecillos del carpo, un poco más específica, que vamos a observar del hueso desde, vamos a tener el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, trapecio, trapezoides grande y ganchoso. La vascularización del brazo, como ya deben haber hablado con algún otro docente, las arterias y las venas van a tomar el nombre del elemento óseo por donde transcurren. De todas maneras, lo que es vascularización e inervación lo vamos a ver más adelante. Los compartimientos del antebrazo. El epicóndilo medial ofrece puntos de inserción, como habíamos dicho, de los músculos flexores y pronadores, y el epicóndilo lateral, puntos de inserción para los extensores y supinadores del antebrazo. Por esta razón, los compartimientos musculares en el extremo proximal son anteromedial, compuesto por los músculos flexores y pronadores, y posterolateral, compuesto por los músculos extensores y supinadores. Estos compartimientos se vuelven estrictamente anterior y posterior en el extremo distal del antebrazo. Los músculos extensores de la muñeca son el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, el extensor ulnar del carpo, el extensor de los dedos y el extensor del índice. Los flexores de la muñeca son los tendones de los flexores, se localizan en la cara anterior del carpo y mantienen esta posición gracias al retináculo de los flexores. Los músculos flexores son palmar largo, flexor ulnar del carpo, flexor profundo de los dedos, flexor superficial de los dedos, flexor radial del carpo y flexor largo del carpo. Tenemos tres capas musculares. Una capa superficial de 4 músculos,
que serían el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Todos estos se insertan proximalmente al epicóndilo medial a través de un tendón común de los flexores. Tenemos una segunda capa intermedia formada solamente por el músculo flexor superficial de los dedos y una tercera capa profunda conformada por tres músculos: el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. La pronosupinación se va a evaluar siempre con el codo en 90 grados, el brazo pegado al cuerpo y el antebrazo en posición neutra, o sea, con el pulgar apuntando hacia arriba. No podemos evaluarlo con extensión de codo porque si lo hacemos de esta manera tenemos que sumar, o en realidad se sumaría, el componente de rotación interna y externa de la articulación del hombro. La utilidad de la pronosupinación tiene que ver con los movimientos del antebrazo en el espacio. Los movimientos del antebrazo en la articulación radiocubital proximal, o sea, en el codo, tiene como función ayudar al hombro en la aplicación de fuerza y de controlar la orientación de la mano en el espacio. Esto permite que la mano alcance cualquier parte del cuerpo, ya sea para protección o para higiene, y desempeña un papel importante en todas las acciones de la mano durante el trabajo. La supinación se lleva a cabo por el músculo supinador, que se encuentra enrollado en torno al cuello del radio y se inserta en la fosa supinadora del cúbito. Produce la supinación al contraerse y al desenrollarse. Está inervado por el nervio radial. El bíceps braquial se inserta en la tuberosidad bicipital del radio y es el supinador más potente y está inervado por el nervio músculo cutáneo. Los músculos que intervienen en la pronación son el pronador cuadrado, enrollado en el extremo inferior de la ulna, y actúa desenrollándose. El músculo pronador redondo se origina en la cara anterior del capítulo lateral del húmero o epitróclea y en la apófisis coronoides, y se inserta en el radio, en la cara anteroexterna, y ambos están inervados por el nervio mediano. Los flexores de los dedos tenemos el superficial y el profundo. Se originan en el capítulo medial del húmero o epitróclea y se insertan en las falanges. El flexor superficial se inserta en la primer falange y el flexor profundo se inserta en la tercer falange. Los extensores de los dedos tienen su origen en el capítulo lateral del húmero o epicóndilo. El extensor del pulgar, los extensores de pulgar, tenemos el abductor largo, que se origina en la cara ulnar posterior del radio y se inserta en la base del primer metacarpiano, el extensor largo del pulgar, que se origina en la cara posterior de la ulna hasta la segunda falange del pulgar, y el extensor corto del pulgar, que se origina en la cara posterior ulnar y radial hasta la primer falange del pulgar. Los flexores tenemos el flexor corto, que se origina en el carpo y en el retináculo flexor y se inserta en los sesamoideos del pulgar. Actúa en conjunto con el palmar largo, ya que el palmar largo, al contraerse, pone en tensión a el retinóculo flexor. El flexor largo se origina en el radio y se inserta en la falange distal del pulgar, y el aductor del pulgar se origina en el carpo y el tercer metacarpiano y se inserta en los sesamoideos y la base de la falange proximal del pulgar. Para la oposición tenemos el oponente del meñique, que va desde el carpo hasta el quinto metacarpiano, y el oponente del pulgar, que va desde el carpo hasta el primer metacarpiano. También acá van a actuar el abductor corto del pulgar y el flexor corto del pulgar, que ya los nombramos anteriormente. Los movimientos de la mano
son combinados en torno a ejes oblicuos. Tenemos flexión y aducción, que sería la inclinación cubital o ulnar, extensión y abducción, que sería la inclinación radial, y los movimientos de circunducción, que es la combinación de todos los anteriores. Las vainas sinoviales son retináculos de los flexores y extensores. Están compuestos por fascia, cuya función es mantener a los tendones en posición. El posterior o extensor es para los extensores y el anterior flexor es para los flexores. Por el retináculo flexor, en conjunto con los huesos del carpo, conforman el túnel carpiano por donde discurren los tendones flexores y el nervio mediano. Los músculos intrínsecos de la mano se localizan en 5 compartimientos. El primero, el compartimiento tenar, formado por el abductor corto del pulgar, el flexor corto y el oponente del pulgar. El segundo compartimiento está formado por, o aductor, está formado por el aductor del pulgar. El tercer compartimiento, o hipotenar, está conformado por el abductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. El cuarto compartimiento central, ocupado por los lumbricales y los tendones del flexor largo común de los dedos. Y el quinto compartimiento, interóseo, ocupado por los músculos interóseos. La tabaquera anatómica tiene gran importancia, ya que en el fondo de ella vamos a encontrar el pulso radial y además en el fondo de ella se encuentra el escafoides y el trapecio. Bueno, esta fue la clase de hoy. Espero que les sirva y ya saben que ante cualquier pregunta nos consultan.